De Dios para nuestra familia, y hoy nos toca el tema, ese tema tan importante, ese tema tan vasto, tan profundo, tan delicado de la fe de nuestros hijos. Yo quisiera empezar diciendo en esta mañana que nosotros no somos los padres perfectos, o sea, lo que usted va a escuchar de mí como padre, pues yo soy un padre imperfecto, y por la misericordia de Dios es que hemos criado a nuestra hija, ¿verdad? Por la misericordia de Dios, porque hemos cometido cualquier cantidad de errores. Pero como esto no se trata de mí, sino de lo que dice la palabra de Dios, de cómo poner en práctica todas las herramientas que el Señor nos da. Como esto no es una charla ni una conferencia, sino un sermón, yo estoy basado en la palabra de Dios, y yo no voy a hacer uso de ningún agente externo, sino solamente de la palabra de Dios, porque para eso existen otras cosas, y yo qué sé, terapia familiar, consejería familiar, la psicología para los niños y toda esa cosa. Yo voy a hablar de la fe de nuestros hijos y de la responsabilidad de que como padres nosotros tenemos. Para nadie es un secreto que esta sociedad cada vez es más corrupta. Para nosotros los cristianos que somos entendidos en la Biblia, o sea que la hemos leído alguna vez, sabemos que el príncipe de este siglo es el que tiene apoderado todo y que está gobernando. Lo dice la Biblia, que cada vez nuestra sociedad está más corrupta, que cada vez nuestro planeta está al revés, que cada vez más las familias, las personas, los jóvenes están alejándose de la iglesia. Que esto que pasó, esto no, yo no sé si la gran conspiración, si fue que lo hicieron en China, que fue un laboratorio que lo hicieron allí en la zona industrial, o yo no sé dónde lo hicieron. Lo único que sé es que esto ha afectado a la iglesia mucho más que cualquier otra época de la historia. Cualquier otra época de la historia. Escúcheme bien, nunca antes había pasado esto, pero nunca antes también, a pesar de que hemos sido perseguidos, a pesar de que hemos estado en la diáspora, a pesar de que hemos estado en personas que persiguen al cristianismo, nunca antes había pasado lo que ha pasado en el año 2020. En el año 2020 es donde más escándalos financieros en las iglesias hubo, donde más escándalos de pastores que se divorciaron, donde más escándalos en los ministros hubo, en el mundo, en el mundo. Y nosotros a veces hacemos caso omiso de todas estas cosas. Yo quiero, por encima de cualquier cosa, de que usted en esta mañana salga comprometido con Dios, de lo que va a ser de usted, de su generación y de sus siguientes generaciones. Porque aquí hay personas que no tienen hijos, aquí hay personas que tienen nietos, aquí hay personas que no se han casado, pero se van a casar, van a tener sus hijos. Aquí hay personas que no tienen ni lo uno ni lo otro, pero tienen familia, tienen otras parejas, amigos y amigas que pueden llevarle esta bendición de lo que es la palabra de Dios. La palabra, al fin y al cabo, es esa agua fresca que Dios ofrece para beber en momentos difíciles. Nosotros estamos en esta cultura y en esta sociedad, y esta sociedad es una sociedad viciada, entiéndalo bien, una sociedad que tiene problemas. Yo como pastor de esta iglesia le digo que la única, pienso yo, es un pensamiento personal, subjetivo totalmente, la única entidad que tiene la salida para esta sociedad y para lo que se viene es la iglesia.
La iglesia no puede cambiar, la misma iglesia está siendo transformada. Por allá en otros países y en Estados Unidos y en otros, hay iglesias para homosexuales, con pastor y todo ahí. Hay iglesia para transgénero, para todo eso, por Dios santísimo. Le pedimos a Dios que nos guarde, le pedimos a Dios que nos dé la sabiduría para mantenernos en esto que yo llamo marco bíblico. Alguna vez cuando usted tenga el deseo, sepa, entienda que me he salido del marco bíblico, llámeme, dígame, siempre estoy a un paso de distancia de usted. Este es un pueblito muy, muy pequeño. Me diga, no, pastor, no, eso no está allí. Nos salimos del marco bíblico, porque como ahora todo es open mind, ahora todo es normal, ahora todo como lo hacen por allá, entonces lo hacemos por acá, y las grandes denominaciones históricas también han caído en eso, amado hermano, y han partido a grandes divisiones, todo por lo que estamos hablando. Todo nace de allí, de la fe de nuestros hijos, todo nace de allí, de la escuela dominical, todo sale de allí, de nuestros niños, que tarde o temprano se van a convertir en hombres. Por eso la palabra del Señor está allí en nuestra primera diapositiva, ¿sí? Está allí, no me puedo salir de acá, un poquito, a ver, sí, ahí está, sí, la fe. Y entonces vamos a ir a nuestro pasaje estrella en esta mañana, ¿verdad? Que está allí, en Mateo. Y la palabra del Señor dice en Mateo, capítulo 21, del 15 al 16, preste atención, siempre le digo, no pasemos de largo en esos pasajes, vamos a los detalles, vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le invito que por favor usted me acompañe leyéndola, ya está allí. Y cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que hacía, y los niños que lloraban en el templo y decían, Hosana al Hijo de David, se disgustaron mucho y dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿No habéis leído nunca de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Para poder entender este pasaje, tendríamos que ir a nuestra siguiente diapositiva, que es, ¿quién eran los escribas? Allí está una pequeña, pero muy pequeño resumen de quiénes eran los escribas. Los escribas eran personas que vivían de la ley, vivían de las escrituras, vivían, entendían, comprendían e interpretaban las escrituras. No había otra persona que lo pudiera hacer. Era la persona preparada desde muy joven para hacer esto. Cuando había un problema jurídico, cuando había un problema de interpretación de la ley, se llamaba a estos escribas, a estos sacerdotes, en su gran mayoría que eran escribas. Entendían muy bien el trasfondo de la palabra, a qué se quería decir. Ellos fueron los que la interpretaron, ellos hicieron la primera hermenéutica para que el pueblo normal, como usted y como yo, pudiéramos entenderla y ponerla en contexto en nuestras vidas. Eso eran los escribas. Ahora, volvemos aquí atrás, volvemos un poquito aquí atrás al pasaje, a Mateo capítulo 21. Sí, y mire lo que dice allí, vamos a volverlo, yo lo voy a leer, usted preste atención a los detalles. Y cuando los principales sacerdotes y los escribas, ahora usted ya sabe quién eran los sacerdotes, era el sacerdote, el sumo sacerdote, el sacerdote, había muchos, y los escribas, o sea, los intérpretes de la ley, ya usted sabe quiénes son, vieron las maravillas que hacía Jesús, y los niños que lloraban en el templo y decían, Hosana al Hijo de David. Estos escribas y sacerdotes se disgustaron mucho y le dijeron a Jesús, ¿oyes los que estos niños están diciendo? Jesús les dijo, sí los estoy escuchando. ¿No habéis leído nunca? O sea, ustedes que interpretan, ustedes que fueron criados, ustedes fueron educados en la palabra de Dios, ustedes que entienden perfectamente, nunca han leído de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste
la alabanza. Cierre sus ojitos conmigo, por favor, y oremos. Señor y Padre, amado Rey, te pedimos que tú seas tomando el control en esta mañana de esta tu palabra. Te pedimos que nos enseñes, que nos ministres, que nos dirijas, Señor, como padres, como hijos, como abuelos, como familiares, como parientes de otras personas que tal vez tienen hijos y necesitan o necesitamos nosotros de esta tu palabra en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a que tu iglesia se convierta en el mecanismo que tú vas a utilizar para traer generaciones poderosas, levantar generaciones poderosas en el nombre de Jesús. Y en esas generaciones estarán mis hijos, los hijos de mis hijos y los hijos de mis hijos de mis hijos, Señor, hasta cuando tú vengas, bendito Rey de la Gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo le decía entonces en esta mañana que yo como pastor de esta iglesia y en el tiempo que estuve sirviendo en Paso Ancho, yo he visto muchísimas cosas como padres. De padres he visto, de hijos he visto cualquier cantidad, una cantidad de errores, una cantidad de cosas, de historias, de testimonios, de hijos, bueno, porque esto es tan vasto, tan difícil, tan profundo, amado, que cada hogar, cada persona, cada familia, cada personita es un mundo verdaderamente, ¿no? Cada uno es un mundo. Pero lo que yo sí le puedo decir en esta mañana, que durante todo este tiempo de ministerio, lo que le puedo decir es que sí he visto a muchos padres que se comportan como escribas. He visto muchos padres que se comportan como escribas, como sacerdotes. Muchos. Y ahora se están dando golpes de pecho, amado hermano. Quisiera concluir, por decir algo, una frase para concluir, ¿no? Es, amado, si usted no le pone cuidado a sus hijos, si no los encamina en la palabra de Dios, más adelante, cuando ellos crezcan, cuando ellos se conviertan en adolescentes, cuando se conviertan en adultos, usted te va a dar golpes de pecho y va a decir, por mi culpa no hice esto, no hice aquello. La palabra del Señor dice, instruye al joven en su camino, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo, no se separará de él. Deuteronomio 6:6 dice en su palabra, al acostarse, y repetirás esas palabras a tus hijos al levantarse, al acostarse en el camino, en todo lugar, las pondrás como postales en tus ojos, como en tu casa. Pero nos comportamos como escribas. Si yo le dijera a usted aquí, a esta señorita que está aquí, esta princesa que me está escuchando, que es una señorita, ¿cuánto lleva en los caminos del Señor? No, llevo 2 meses. Y le preguntaré yo a otro hermano que está más allá y me va a decir, no, yo llevo 10 años, 15 años en el Evangelio. ¿Cuántos sermones puede haber escuchado usted? ¿Cuántos seminarios, cuántas cosas, cuántas escuelas de padres, cuántas cosas puede haber usted escuchado sobre esto? Sin embargo, no hemos podido avanzar y nuestra sociedad está corrupta. Es el resultado de lo que nosotros hacemos. Es el resultado de lo que nosotros hacemos como padres. De ahí la importancia de lo que usted y yo vamos a escuchar en esta mañana. Y no solamente para ser oidores, sino para ser hacedores de la palabra de Dios. Hay que llevarlo a la práctica, hay que llevarlo a la práctica. Mi esposa decía, no, hace 8 días, o el miércoles, no recuerdo, decía, y es que ahora nuestra hija, ella está orando, está ungiendo la casa, a mí como padre eso me satisface. Me siento orgulloso de que las bases que he puesto en mi hija están dando fruto y la sostienen espiritualmente. Pero he encontrado entonces que hay muchísimos hombres, muchísimos padres que se comportan como escribas, lastimosamente, ¿no? Lastimosamente. Estos escribas de este pasaje, tratan de callar
a los niños que están alabando a Dios. Primero dice que estaban llorando. No es que le hayan quitado alguna cosa o que la mamá lo pellizcó o, no, o que se agarró allí con otro. No, están llorando porque el Espíritu de Dios les está tocando, porque está quebrantando ese corazón tierno. Estamos hablando de niños. Estamos hablando de niños, de infantes. Y el Señor dice allí que están siendo tocados por el Espíritu y ellos están llorando. Y al mismo tiempo que están llorando, están dando honra y gloria a Dios, diciendo: Hosana al Hijo de David, gloria, honra, vida larga al Señor. Eso es lo que están diciendo los niños. Y los sabios, los entendidos, los que conocen las Escrituras, tienden a callarlos. Ese es el pasaje. Tienden a callarlos. Y le dicen a Jesús: ¿está escuchando lo que? Eso pasa exactamente con nosotros. Eso sucede con nosotros. Nosotros somos una iglesia humilde. Siempre hemos sido una iglesia humilde. Pero es lo que yo le digo, una iglesia humilde, pero una iglesia seria en la palabra de Dios, seria en la palabra de Dios. Y muchos de nosotros nos comportamos como escribas cuando decimos: ay no papi, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Ay no mamá, yo no quiero ir a la iglesia hoy, yo no quiero ir. Ah bueno hijo, quédate ahí en la cama con tu papá y yo no me demoro, yo sí voy. Nosotros nos comportamos como escribas. Y nos comportamos como escribas, solamente coloco este ejemplo, puedo colocar otros más, pero nos comportamos como escribas para que usted lo entienda, porque creemos falsamente una creencia que tenemos arraigada, que es que los niños no pueden ser usados por Dios, que los niños no pueden ser tocados por Dios, que cuando los niños vienen a la iglesia, de pronto los niños no son ministrados por Dios, que cuando los niños vienen a la iglesia, ellos no están preparados, ellos están preparados para que los distraigan o los entretengan allá afuera. Entonces usted suelta a su niño allá para que a mí, aquí, no me moleste y me deje concentrar en lo que el pastor va a decir. Pero no hay tal. El maestra que está allá, mi hermana Jimena López, ella preparó la palabra y la palabra de Dios tiene su efecto en el corazón de ese 1, 2, 3, cualquier niño que esté allí. Dios lo puede utilizar, pero falsamente nos comportamos como escribas, porque creemos que esto de la palabra de Dios es una cosa para viejos, para gente adulta como usted y como yo, ya hechos, que ya no nos cocinamos con 3 hervores, así para nosotros, eso sí, pero para los niños no, para los jóvenes tampoco, eso no, ellos tienen que ser temas de jóvenes. Déjame decirte, esto es la palabra de Dios. Y nos comportamos como escribas. Y tratamos de acallar a los niños, tampoco, déjenlos allá, que allá ellos van a jugar. Déjenlos allá, porque aparte, porque aquí esto es para nosotros, personas serias, entendidas, que ya conocemos la palabra de Dios. Y nos comportamos como escribas. Y eso pasa aquí, eso pasa también en la casa. Eso sucede también en su casa. ¿O dónde están sus hijos? ¿Qué pasa? O usted invita a los suyos a orar, usted invita a sus hijos a orar, usted invita a su esposo a orar, usted hace un altar familiar. No creo. Y cuando su hijo, que son las piedras que le hablan, le dice: hoy no vamos a ir a la iglesia, usted está en pijamado, usted todo piensa en menos de ir a la iglesia. El niño le está diciendo: vamos a la iglesia, quiero ir a la iglesia. El niño le dice en la noche: papá, mamá, no vamos a orar, porque usted no desea orar. Una vez le enseñaste a orar a tus hijos y eso impactó tanto en el corazón de él, ministrado por el Espíritu Santo, que al siguiente día él también quiere orar y pedirle a Dios, y tú no quieres hacerlo. Dios utiliza la fe de nuestros hijos para hablarnos.
Dios quiere utilizar a nuestros hijos y nosotros muchas veces nos comportamos como escribas y entonces los tratamos de acallar. Hoy no vamos a ir a la iglesia, hoy nos vamos para el río Pansi, hoy no vamos a ir a la iglesia, hoy nos quedamos en casa, hoy va a llover, no vamos a ir a la iglesia. Conozco hijos de esta iglesia que han escuchado cualquier cantidad de sermones. Su mamá le enseñó a sus hijos, yo tuve el privilegio de conocerle. Sus hijos, su mamá le enseñó a sus hijos. Esos hijos le enseñaron a su siguiente generación. Y esa generación hoy no está con nosotros, están en la cárcel. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Dónde se rompió esa cuestión? Si yo veo la generación de los grandes hombres de la Biblia, yo veo la generación de los grandes predicadores, los grandes evangelistas del siglo pasado, y yo veo que sus hijos de los hijos de los hijos están inmersos en la iglesia, metidos en la iglesia, están ministrando en la iglesia. Algo está sucediendo, hermano. Y quiero hacer énfasis una vez más que la única entidad verdaderamente valiosa, por eso es que es atacada por el enemigo, amado, es la iglesia que tiene la solución para la generación de esta generación que se está levantando. Es la iglesia, es la iglesia. A veces como padres creemos entonces que están exentos nuestros hijos de amar a Dios, de seguirle, de alabarle, de levantar las manos, que Dios no los puede tocar y esas cosas. Si su hijo le va mal en el colegio, usted le dice, vea, si tú me pierdes estas materias, yo te voy a corregir, te voy a mostrar que te voy a corregir. Si a su hijo se le pierde algo una vez y otra vez y otra vez, y usted dice, si se vuelve a perder esto, yo te voy a corregir. Pero si a su hijo no viene a la iglesia, no pasa absolutamente nada. Nada, no sucede nada. Cuando estamos hablando de vida y muerte, cuando estamos hablando de algo supremamente importante, no sé qué ha pasado con nosotros, padres, no sé qué ha sucedido con nosotros, padres de familia. Algo está sucediendo con nosotros. Primero, antes era todo esto, luego vino la COVID. Y entonces en la COVID, no, ahora sí no vamos a ir a la iglesia, hermano, porque nos vamos a contagiar. Y el enemigo en eso nos ganó terreno. No, nos vamos a contagiar. Ahora ya no hay que tomar la temperatura, ni limpiarse los pies, ni usar gel, ni nada de esas cosas, amado hermano. Los centros comerciales son llenos de gente. Pero a la iglesia no venimos. Allá no nos contagiamos, pero aquí sí. Allá sí podemos llevar a nuestros hijos, aquí no. Algo está sucediendo. El enemigo está sacando ventaja de eso. Yo no sé, por eso le digo, no sé si la hicieron en China, que la gran conspiración en no sé dónde, que fue en Santander de Cricha, donde lo hayan en la zona industrial donde lo hicieron, eso fue ataque para la iglesia directamente. Para la iglesia directamente. Entonces, los fariseos le hacen una pregunta al Señor. ¿Oyes lo que están diciendo? ¿Oyes lo que estos dicen? ¿Oyes lo que estos dicen? Pues por supuesto que el Señor está escuchando lo que están diciendo. Están dando la honra y la gloria a Dios. Y el Señor le responde con una, llamémoslo una bofetada, ¿no? Una cachetada, un tapado de bocas tenaz. ¿Acaso no has leído lo que dice? ¿Acaso no habéis leído? Y ahora hay allí unas cosas que son importantes que usted lea conmigo. ¿Acaso usted nunca ha leído que David mató a Goliat siendo un jovencito? Siendo apenas un muchacho, que no era tomado ni en cuenta ni por el papá ni por sus hermanos. Él fue el que mató a Goliat. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nunca habéis oído que Samuel fue llamado por Dios desde antes de nacer? Su mamita Ana
no podía tener hijos. Le dijo al Señor, hizo un pacto con él: si tú me das un hijo, yo te lo consagro a ti. Oh, Señor, te lo entrego a ti. Y se lo dio y lo visitaba cada año. Dios, usted conoce eso, siendo un niño. Nunca habéis oído que Jeremías fue llamado desde el vientre de su madre: por profeta te llamé a las naciones. A Jeremías. Nunca habéis oído que Josías fue un niño que empezó a reinar a los 7 años y no hubo un rey más piadoso que él y David. 7 años, un niño con el temor de Dios. ¿Usted nunca ha oído que Juan Bautista estaba lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre? Estoy hablando de niños, de bebés, de fetos, de promesas de Dios. ¿No has oído que Timoteo, siendo un muchacho, fue puesto como pastor en una de las iglesias más grandes de Asia Menor? ¿Y tú no crees que Dios puede hacer algo con tu generación y con las siguientes generaciones? De nuestra casa, de nuestra sangre. Que Dios puede utilizar a nuestros muchachos para hacer algo poderoso y grande en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces no nos portemos como escribas. ¿Acaso no habéis leído lo que dicen las escrituras de esto? Lo que Dios hizo en ellos lo puede hacer con nuestros hijos. Pero nos comportamos como escribas cuando los dejamos en casa viendo televisión, relajados, o diciéndoles mandándoles ese mensaje de que no es importante la iglesia, que no es importante orar, que no es importante leer la palabra de Dios. Se ha levantado una generación, o viene en camino una generación peligrosa. Una generación que hay que orar, padre de familia, que hay que clamar y que hay que hacer guerra espiritual. Viene una generación sin culto. No me importa si voy a la iglesia, ahí está el internet, después lo veo, a la hora que se me dé la gana lo veo. Viene una generación sin oración, viene una generación sin la palabra de Dios. No la tienen, no la buscan, no la usan. Viene una generación sin el temor de Dios. Y nosotros como padres no hacemos absolutamente nada. Y después decimos, no, dentro de otra generación decimos, ay, sí, es que esta generación es terrible, pero no hemos hecho absolutamente nada. Y dentro de unos años ya vamos a decir, uy, es que esta es peor que la otra, pero no hemos hecho nada. Y así vamos incrementando el mal y el mal y el mal y el mal. Nosotros somos los responsables. Y el Señor concluye allí diciendo, y Jesús concluye: nunca he leído ese maravilloso pasaje de los Salmos, donde dice, de la boca de los niños y de los que más perfeccionaste la alabanza. Estaba refiriéndose a ese Salmo, Salmo 8. Ellos ni siquiera conocerían, ellos ni siquiera sabrían qué significaba Hosana. Si aquí hay muchos cristianos que tampoco sabíamos qué se llamaba eso. Ellos estaban llorando y tocados. Yo me imagino eso en ese momento, tocados por el Espíritu Santo y diciendo eso. Amado padres, necesitamos, amado hermano, pedirle a Dios que nos dé la sabiduría y el carácter y la disciplina para traer a nuestros hijos a la iglesia, para enseñarles a orar, porque ellos aprenden por el ejemplo. Si tú no oras, ellos no van a orar. Si tú no vienes a la iglesia, ellos tampoco le van a tomar el interés a venir a la iglesia. Si tú no buscas en la palabra y no te ven leerla, ellos nunca la van a leer. Todo es un pretexto ahora para todo. Los niños cantaban, los niños lloraban en el templo de una manera
llamativa y numerosa, de tal manera que los escribas dijeron, no, que los callen y que no digan más. No eran dos pelagatos, no eran dos chinitos berreando ahí, no. Eran unos niños que estaban tocados por el Espíritu Santo, y no muchos, no dice cuántos, pero debieron ser más de 2, de 3, de 4, mucho más, porque hacían bulla y por eso debían guardar silencio porque estaban en el templo. Eran muchos. ¿Nunca habéis leído? ¿Nunca habéis leído? Son tremendos. Los niños son capaces, creo que me faltó una frase allí, ¿verdad? Los niños son capaces de tener una fe verdadera y profunda. Verdadera y profunda. Acá en la iglesia, hace unos años, unos hermanos nos contaron un testimonio. Ellos normalmente vienen a este culto o vienen al siguiente. Ellos tuvieron 3 hijos y uno de ellos no podía caminar. No podía caminar. Una noche cualquiera se acostaron a dormir, se despidieron, ¿verdad?, del que no podía caminar y se fueron para sus cuartos. Ellos cuentan que al día siguiente el que no podía caminar estaba parado así al lado de la cama de los papás. ¿Alguna vez le ha pasado eso como papá, que su hijo está mirándolo y usted está dormido y usted qué hace aquí? Por Dios, exactamente de la misma manera. Y ellos quedaron asombrados. ¿Qué está usted haciendo acá? ¿Qué está haciendo acá? Y entonces, y de pie, no, ellos quedaron de una sola pieza. Y entonces le dijo, estos personajes que digo vienen a las 11 de la mañana, normalmente vienen a este culto o a las 11. El niño le contó esta historia. Es que anoche me visitó Jesús. Ellos estaban asombrados, la mamá no hacía sino llorar y llorar y llorar, el papá también estaba tocado por el Señor en ese momento. Le dijo, ¿cómo así? Dijo, sí, vino con unas vestiduras blancas y traía en su mano un huesito rojo, un huesito rojo. Y yo le pregunté, ¿quién es usted? Me dijo, yo soy Jesús. Y se acercó y me puso ese huesito en la espalda. Y desde ese momento yo puedo caminar. Y yo puedo correr, papá, y el papá no vaya a correr, y el chino. Dios le habla a nuestros hijos. Dios quiere tocar a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Rey de Reyes. Yo quedo sorprendido con todas las cosas que el Señor puede hacer con nuestros hijos, y quedo sorprendido con la incredulidad de nosotros como padres, como que no es posible, no es posible. Pero los niños son capaces de tener una fe verdadera y profunda, verdadera y profunda. Y algo, por eso el Señor nos pide a nosotros que nos volvamos como niños. Usted lo ha leído en la palabra de Dios. Y usted como padre, y yo también, ¿verdad? Sabemos cuando nuestros niños lloran por rebeldía. ¿Ha escuchado a su hijo llorar por rebeldía alguna vez? Claro, es una, sí señor, es una rabieta, esas que hacen esos berrinches y no sé qué. Pero yo le pregunto, ¿también usted ha oído llorar a su hijo cuando está pidiendo perdón? Porque hizo algo mal. Ay, papá o mamá, yo te pido, no, por favor, no sé qué, no lo vuelvo a hacer. Es un llanto diferente. Nosotros podemos diferenciar eso. La rebeldía de nuestros hijos está allí, pero también está el toque del Señor sobre nuestros hijos. Él puede hacer algo grande, el Señor puede hacer algo poderoso con nuestros hijos. Nosotros tenemos que tener la sensibilidad y la sabiduría de Dios para guiar a nuestros hijos, como dice el proverbio, que instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo, ahí hay que instruirlo,
Hay que enseñarle de dónde viene la bendición, la provisión, de dónde viene la sanidad, cuando la abuelita se enfermó, cuando el papá está enfermo o la hermanita, cuando está pidiendo algo. Yo siempre le he dicho a usted que así tenga el dinero en su bolsillo y usted le pueda suplir ese capricho o ese regalo a su chico o chica. Lo que tenemos que hacer es, vamos a orar, enseñémosle que la provisión viene de Dios y que Él es Makadesh, que Él es nuestro Dios que provee. Nuestros hijos tienen que entender la palabra arrepentimiento. Jesús no es una historia de la escuela dominical, es una experiencia. Es una experiencia. Por eso los niños allí afuera, a pesar de esta iglesia que es humilde, allí afuera ora, allí afuera aprenden lo que es la palabra de Dios, allí en ese recinto. Y muchos de los hijos que están aquí está con el permiso de Carol Soliver. Esa señorita creció en esta iglesia, es profesional, estuvo en la escuela dominical, recibió en la escuela dominical. La señorita que está en el sonido, Brenda Ginette Suárez, está graduándose de su carrera, creció en la escuela dominical. Los hijos de mi hermano Manuel y de mi hermana Marlene crecieron en la escuela dominical, hacen parte de esta iglesia. La hija de mi hermana Dora y su esposo Natalia, ella recibió en la escuela dominical. Los hijos de mi hermana Sofía Cajiao, y así puedo nombrar a otros. Dios puede hacer cosas con nuestros hijos. Y de hecho, yo confío y estoy seguro y tengo fe que va a hacer cosas grandes con ellos. Hasta ahora, lo que Él empezó, Él lo va a terminar, pero está en construcción. Y nos vamos a sorprender de lo que Dios puede hacer en ellos. Hay que enseñarles los fundamentos, hay que volver a la palabra, hay que volver a la oración. Por eso tenemos que volvernos como niños, porque el Señor lo dice, como niños tenemos que volvernos. Estoy en el 1. Los niños, ¿qué? Sirven con un propósito a Dios. Los niños sirven con un propósito a Dios. A veces pensamos que no, pero por eso le digo no, porque pensamos que no, como viejos, entonces esto es para viejos y los niños no. Pero déjeme contarles 2 historias rápidas, bíblicas, rápidas. A ver, una. Encontramos a Samuel. No vamos para Samuel, porque es que yo a Samuel sí que Samuel uno de los personajes más lindos que hay en la Biblia. ¿Recuerdan la historia de Sansón? Sansón, ese tipo fuerte, simpático, acuerpado. Míreme a mí para imaginarse a Sansón. Así, bien, el hombre, tácate. Bueno, resulta y acontece que Sansón, usted sabe qué le pasa, le quitan los ojos, lo cogen los filisteos, lo dejan ciego. Y escuche, porque cada cosa, como siempre le digo, cada detalle de la Biblia está llena de cosas que están puestas por él por alguna cosa. Dice la Biblia que a Sansón, después de que le sacaron los ojos y lo pasearon como un trofeo en todo lugar, le pusieron un muchacho para que lo llevara para cualquier lado. Por acá, don Sansón, coja por acá, cuidado con los escalones, don Sansón, baje por aquí, este es el comedor, por acá es el patio. Y él lo llevaba para todos lados, un muchacho. Un día, Sansón le dijo al muchacho: ay, ¿por qué no me haces el favor y me llevas a las columnas? Quiero recostarme en ellas. Y el muchacho, usado por Dios, lo llevó a las columnas. Y usted sabe cómo termina la historia, ¿verdad? Pero no puedo dejar por fuera a Samuel. Samuel, pequeñito, le encuentra en un lugar que dormía donde estaba la presencia de Dios, allá, en un lugar especial. Y llegó allí después, donde su mamá lo deja, que tiene unos años allí, y el Señor
no le habla al sumo sacerdote que es Elí, sino que le habla y se le revela a Samuel, un niño, no al viejo y al escriba que conoce mucho de Dios, que ha predicado muchas veces, que ha entendido muchas cosas, que ha ido a muchas iglesias, muchos congresos, muchos seminarios, sino que se lo dice a Samuel. Y le dice a Samuel en una revelación: voy a hacer una cosa especial con Elí, porque como Elí no estorbó a sus hijos, como Elí no corrigió a sus hijos cuando hacían lo malo, los voy a desechar. Eso se lo reveló a Samuel, no a Elí. Nuestros hijos pueden ser útiles en las manos de Dios. Nuestros niños sirven a los propósitos de Dios. Y como viejos, como nosotros ya estamos entrando en esa etapa, tenemos que hacernos como niños. Cuando Charles Spurgeon murió, antes de morir, ¿no? Antes de morir, porque aquí hay gente que me va a decir: ay, pero usted no estuvo ahí, pastor. No, pero pues yo he leído la biografía de este hombre, de este gran hombre. Dice la palabra de Dios que antes de morir, él dijo, recitó ese versículo que dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente Jehová es el que me hace vivir confiado. Y ahí murió. Y ahí murió. Y coloqué el ejemplo en el sermón pasado porque aquí estaba la mamá de Milton y estaba Milton Fabián Peña. Y Milton Fabián Peña perdió a su abuelo hace un tiempito, hace unos meses. Y como yo sé que ellos son creyentes y esas cosas, y yo estaba viajando con mi esposa, lo llamé y le pregunté: bueno, un sentido pésame, Milton, por la pérdida de tu abuelito. Hacía como un año y algo había perdido su abuelito, su otra abuelita por parte de la mamá. Y le pregunté: bueno, ¿cómo fue la muerte de tu abuelito? Me dijo: no, pues mi abuelito normalmente tenía la costumbre de que apenas se levantaba, se arrodillaba a orar, mientras le preparaban su café y su cosita, ¿no? Usted sabe que los viejitos del campo toman su café a primera hora. Yo ya estoy viejito porque lo primero que hago es tomar café. Entonces, bueno, ahí vamos. Como lo llamaban, no venía. Fueron y lo vieron, y en la posición de oración, ahí en su camita, ahí quedó, arrodillado a los pies de su cama. Lo que nosotros inculquemos en nuestros hijos va a perdurar hasta que sean viejos, hasta que el Señor los llame en su presencia. Así que termino diciendo esto, amados: tú y yo somos responsables de la vida espiritual de nuestros hijos. A nadie más le podemos delegar eso. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Y te pido en el nombre de Jesús que invites a tus niños a orar, que invites a tus hijos a orar, que invites a tus hijos a la iglesia. Dios quiere tocarlos, Dios quiere bendecirlos. Colócate sobre tus pies, vamos a orar. Amado Rey, Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias por este tiempo, por esta bendición, por este cuidado. Gracias por lo que tú nos enseñas, Señor, bendito Rey de la Gloria. Gracias por esa bendición, Señor, bendito Padre. Tú nos vas a bendecir y tú vas a utilizar a cualquier niño de nuestra familia, cualquier joven de nuestra familia, Señor, y vas a encender un fuego poderoso en el nombre de Jesús. Y tú vas a permitir, Señor, que conozcamos hasta la tercera y cuarta generación, Señor. Levanta tus manitos al cielo conmigo, Señor. Bendice mis generaciones. Bendice, Señor, nuestras vidas, nuestros ministerios y los ministerios que tú le vas a dar a nuestras generaciones. Derrama de tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor. Y aleja de nuestro corazón el ser como los escribas, Señor, conocedores de mucha palabra, pero no entendidos y no colocábamos en práctica. Bendice, Señor, cada vida, cada hombre, cada mujer
Bendice esta semana que empieza, Señor. Haz que llevemos esta palabra viva y eficaz a cada hogar y a cada familia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Un feliz domingo. Dios les bendiga.